Este tema puede ser un poco controversial, pues sobre todo para la gente que es más bien fanática religiosa. Yo no tengo nada en contra de la religión, para nada. Cada quien tiene derecho a creer en lo que quiera, pero sí son dos cosas muy diferentes, la espiritualidad y la religión. Eh, es un tema que a veces la gente se siente atacada. Como les digo, la gente tiene derecho a creer en lo que ellos quieran y están en todo su derecho. Lo que sí es que, pues, el hecho de que nosotros, hay problemas que abren los micrófonos y entonces tengo que estar aquí cerrándolos porque o si no hay mucha interferencia. Traten de, si pueden, si saben manejar esto, traten de tener los micrófonos apagados. Va a haber un momento en que yo les dé oportunidad, que vamos a tener preguntas, pero porque si no apagan los micrófonos va a haber mucha interferencia y como yo estoy solo, no tengo que me apague los micrófonos, me va a quedar difícil. Ok, aquí tienen hay un montón de micrófonos que tengo que cerrar porque si están abiertos va a generar interferencia. Bueno, entonces, bueno, vamos iniciando. Va a seguir entrando gente, a veces va a haber un poquito de interferencia, ahí me disculpan, pero mi asistente tuvo algo que hacer y no pudo entrar. Bueno, vamos a comenzar a explicar. Cuando pongo religión versus espiritualidad, no quiere decir que hay una guerra aquí, ¿no? Es simplemente, ay, mira el micrófono abierto. Es simplemente que es importante para la gente saber que son dos cosas diferentes. A ver, es que siguen dejando los micrófonos abiertos, entonces tengo que estarlos bloqueando. Bueno, son dos cosas muy diferentes. Hay montones, cientos de religiones y todos dicen que tener la verdad. Y todos dicen que la verdad de ellos es en lo que creen. Entonces es un sistema, religión es un sistema de creencias de lo que dicen otros. O sea, la interpretación de ese pastor, de esa iglesia y la interpretación de unos dogmas y un pragmatismo que hay dentro de la Biblia o dentro de la percepción o entendimiento de ese pastor. Porque hay pastores o padres que tienen una interpretación muy diferente de un versículo a otro, ¿no? Entonces, para que no me tumbe. vamos a... Es que aquí el problema va a ser que los micrófonos los abren y entonces hay interferencia. Pero bueno, entonces la religión es la búsqueda de Dios bajo un sistema de creencias, bajo las creencias de otros, ¿ok? No deja de ser de otros, aunque sean los canónicos, por ejemplo, de los católicos, que tiene que ver con Mateo, con Lucas, con Juan. Estos son canónicos y con Marcos son canónicos aprobados por los católicos, pero hay más de 70 evangelios apócrifos que no fueron aprobados. Entonces, ¿por qué no fueron aprobados? Entonces, eso hay que investigarlo. Nosotros no podemos simplemente creer en algo sin investigar de qué se trata. Entonces, religión sí es la búsqueda de Dios, pero bajo las creencias de otros y los dogmas establecidos dentro de una, ya sea el Viejo Testamento o el Nuevo Testamento. Esos son dogmas, son creencias, ¿ok? Y la espiritualidad, la gran diferencia es que la espiritualidad tiene que ver con la búsqueda también de un poder superior, como cada quien lo conciba, y tiene más que ver con el propósito de mi vida, ¿ok? ¿Qué dice la religión? Que estamos buscando una salvación, que hay un infierno, que no hay reencarnación, por lo menos, por si ustedes no sabían, antes de Constantino, el emperador romano, que en el año 354 o 52, cuando quiso volverse cristiano, que se volvió cristiano, hubieron muchos cambios en la religión cristiana. Los creyentes en Jesús antes de Constantino creían en la reencarnación, y una parte del acondicionamiento de lo que quitó el emperador que está en Constantino
en Constantinopla y en el concilio de Nicea fue la parte de la reencarnación. Porque él decía, y todo esto es su investigación teológica, él decía que no se le podía dar tanto poder a la gente, de que supiera que iban a tener más oportunidad de irse arrepintiendo y de ir creciendo. Entonces eso era darle mucho poder a la gente. Era más fácil acondicionarlos a que solamente hay una vida, que solamente existe esta vida y los buenitos se van a ir al cielo y los malitos se van a ir al infierno. Eso es acondicionamiento, eso es utilizar el poder para meterle miedo a la gente. La espiritualidad no juzga, la espiritualidad no condena a nadie. La espiritualidad es la creencia en un poder superior de una divinidad, de un amor incondicional. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús. Jesús no vino a que pusieran una iglesia. Jesús vino a mostrarnos lo que es, como un maestro ascendido, a mostrarnos lo que es el amor incondicional. Esa fue el legado de él. Y por eso lo quisieron matar, por eso lo crucificaron, por eso tuvo que irse a la edad de 13 años, que hay una historia, eso es teología también, que dice que en los años perdidos de Jesús se fue para el Tíbet, se fue para la India y luego regresó a la de 29 años. Esa parte no está en la religión. Yo no soy religioso, yo me bautizaron católico, pero sin preguntarme, ¿no? Pero mi familia no era religiosa, entonces eso me ha permitido tener una mentalidad más abierta en lo que es la investigación y en lo que es la espiritualidad. Entonces, la espiritualidad es más abierta porque es buscar cuál es el propósito de mi vida. Cualquier religión que te inculque miedo, que te inculque infierno, que te inculque que ese Dios te va a castigar, no es espiritual. La espiritualidad no tiene que ver con miedo. Y yo como psicólogo, el miedo es algo que te aleja de la fe, que te aleja del amor. Entonces, yo no creo en un Dios castigador, yo no creo en un Dios que queme a sus hijos por mal portados. Yo creo que todos somos hijos de Dios y todos merecemos esa vida eterna, ¿no? De hecho, ya somos eternos porque el espíritu no se puede matar, la energía se puede transformar, pero no se puede eliminar. Entonces ya somos seres espirituales, eso es quantum physics. La teoría de la cuanta física dice que somos, que las subpartículas, que son cuantos, que es energía, muestra que lo que vemos como sólido no es sólido. Los pensamientos son emociones, ¿cierto? Los sentimientos son emociones, las emociones, tenemos pensamiento, tenemos emociones y sentimiento, todo esto es energía. Entonces yo les voy a hablar de unas leyes universales. Y la espiritualidad es un poder superior, es la libertad de las creencias. Tú puedes creer o no creer. Ahora, no quiere decir que una persona atea o agnóstica no tenga moralidad. Yo conozco gente atea que son muy morales, son gente muy buena, son gente de muy buen corazón, son gente muy honesta. Y conozco gente religiosa que son deshonestos, que se ponen la máscara del que no, yo soy cristiano, y al rato te terminan robando o te terminan cobrando un billete que el diezmo, todo eso es un negocio. O sea, como que, y si entre más quieres a Dios, entonces más tienes que pagar. ¿Y a quién le pagas? ¿Al pastor que se compra un Mercedes? Mientras que los feligreses están muriéndose de hambre. Entonces, eso es religión. Es una organización, son unos dogmas, es un pragmatismo, ¿no? Entonces, la espiritualidad es universal, es la creencia en esa divinidad. Tengo que seguir cerrando aquí micrófonos porque si no, esto interfiere. Uy, hay un montón de micrófonos abiertos. Okay. Aquí voy cerrando, me lo va a pasar cerrando micrófonos porque la gente entra pero no saben cómo cerrar el micrófono. Bueno, ahí me disculpan, pero no tengo asistente y tengo que hacerlo todo yo. Bueno, entonces seguimos. Seguimos. Entonces les voy a hablar más de espiritualidad que religión. Ya ustedes saben que religión, yo no soy religioso, yo no puedo decirles que yo pertenezco a una organización porque no pertenezco. Aunque no lo crean, yo tengo una excelente relación con Jesús. Para mí, mi maestro espiritual preferido de los maestros ascendidos que hay es Jesús. Vino a hacer una labor crística, una labor impresionante de amor. Entonces, y sigo cerrando micrófonos porque ok. Entonces, el que tenga, ¿qué es religión? ¿Cuál es la definición de religión? Religión viene del latín religare y es la unión del hombre con la divinidad. Eso es lo que es religión.
Entonces, pero la gente, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que ellos tienen la razón. Los mormones dicen que ellos tienen la razón y tienen otros apóstoles como Smith, que es otro apóstol que ellos no sé de dónde lo sacaron, pero es un apóstol americano. Los otros, los cristianos, dicen que ellos tienen la razón. Lo del séptimo día tienen la razón. Todo el mundo tiene la razón y eso nos lleva a separarnos. Las creencias nos separan y Dios, como tú lo concibes, nos une. Mira, los grupos estos de Alcohólicos Anónimos, yo creo que yo creo que el cofundador la tenía clara de lo que es la espiritualidad. Un poder superior como cada quien lo conciba, punto. Tú lo puedes concebir como hombre, como mujer, como universo, como energía y está bien. Eso es feo, o sea, yo puedo meditar y yo puedo orar y yo no tengo que seguir unos rituales, ¿no? Ahora, me parece terrorífico lo que está pasando con muchas sectas que están saliendo. Ahora tenemos otro colombiano, yo soy colombiano, pero que el niño nuevo y no sé qué, lo mismo, que los extraterrestres, que los no sé qué, no importa lo que sean extraterrestres o no, pero está metiéndole miedo a la gente, está hablando del apocalipsis, está hablando del fin del mundo, está hablando, entonces, el miedo no es espiritual, porque el miedo lo que genera es ansiedad, es depresión, es inseguridad. Todo eso es miedo. Entonces tú no puedes inculcarle miedo a la gente, decirle que ese poder superior te va a castigar porque tú te portas mal, inculcarle, o sea, aprovecharse de la gente con esas ideas de pecado. Todos cometemos errores y necesitamos aprender. O sea, tú puedes ser una persona altamente espiritual y no ser religioso, y puede ser una persona religiosa y no ser espiritual. La espiritualidad también tiene que ver con fe, tiene que ver con una relación en un poder superior, pero es mucho más abierto. La espiritualidad también estudia la filosofía. ¿Y qué es la filosofía? ¿Cuál es la definición de filosofía? Filosofía significa filis, amor, sofía, sabiduría. La sabiduría del amor. Eso es espiritual. El amor incondicional te lleva a que tengas una vida saludable. No el amor, no el miedo, no el que te vayan a condenar, no es que vaya a ser el fin del mundo, no el que tú creas en los Illuminati, en los extraterrestres, todo eso genera miedo y el miedo está opuesto a la paz, a la tranquilidad, al amor. ¿Ok? Entonces entiendan bien eso, no se dejen acondicionar con el miedo. Ser espiritual, yo me considero una persona espiritual. Yo lo que hago, casi todo lo que hago es en base al amor, es ayudar a los demás. Yo hago conferencias gratuitas. Yo lo que voy a hacer de las películas que son espirituales en Colombia, que viajo esta noche a Colombia, son lo que yo gane de ahí. La gran mayoría, si hay ganancias, va a ser para los pobres. Yo voy a ir directamente a donde está la necesidad. Me encanta esa parte. Eso es espiritualidad. La Madre Teresa era religiosa, pertenecía a la religión católica, pero era espiritual, porque ella no se la pasaba rezando ni inculcándole a la gente los pecados ni nada, sino estaba haciendo. Eso es espiritualidad, el hacer. Tú puedes considerarte una persona muy religiosa, pero si no estás haciendo nada por los demás, no eres espiritual. Porque la Madre Teresa de Calcuta tenía tanto poder que le decía al Papa, sabes que yo no tengo tiempo de ir allá al Vaticano, en lo que yo voy allá se mueren mis niños y yo prefiero servir. El servicio es pura espiritualidad. ¿Ok? Entonces hay gente altamente espiritual que no tiene que ser religiosa y no por eso no van a tener una buena relación con Dios. Yo tengo una excelente relación con Dios. A mí me salvó la vida Dios, me sacó de la oscuridad, me sacó de las calles. Lo amo inmensamente, me ama inmensamente, pero no quiero pertenecer a ninguna religión. Y me parece aterrador cómo le inculcan miedo a la gente, que Dios te va a castigar, que eres un pecador, o sea, más bien Dios te va a castigar si no amas al prójimo, si juzgas al prójimo. Yo creo que el mejor mandamiento, el más poderoso, sigo cerrando micrófono porque si no, ok, el mandamiento más poderoso de Jesús fue amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, pero tienes que amarte a ti para luego amar al prójimo. Pero ¿cómo me vas a decir que amas al prójimo cuando estás juzgándolo? A mí me han querido condenar ya por hacer estas conferencias de espiritualidad o de la conciencia y todo eso. Ya me dicen, no vean eso porque les van a lavar el coco. Pues ya tenemos el coco lavado, ¿desde cuándo? Con la religión, con el miedo, con el pecado.
Ya nos condenaron desde cuándo. Ahí condenan a los borrachos, ahí condenan a las prostitutas, ahí condenan a los gays, o sea, condenan a medio mundo. Hasta ay, si piensas, tienes pensamientos pecaminosos. Y la gente está llena de ansiedad, llena de miedo, tomando ansiolíticos, deprimida y todo, porque no tienen una buena relación con Dios, porque piensan que cuando se van a morir, entonces se van a ir al infierno. Y la única gente de 2,000 personas, ¿se acuerdan de la conferencia que hice de vida después de la muerte? El 3% de 2,000 personas, solamente el 3% terminaron visualizando un infierno. Y ese 3% era gente fanática religiosa. 1,970 personas en ningún momento, cuando tuvieron una vida después de la muerte y regresaron, hablaron de que había un infierno. Hablaron de amor. Hablaron de que no querían regresar. Hablaron de que sintieron la presencia de la divinidad. Eso es espiritualidad. ¿Ok? Entonces no se dejen acondicionar. Voy a hablarles del hermetismo. El hermetismo es una filosofía 12,000 años antes de Cristo. Hermes se llama este filósofo. El hermetismo es algo que es universal, leyes universales. Últimamente, la gente espiritual está hablando del universo como un poder superior. De hecho, los últimos temas que hablan de espiritualidad dicen que si nosotros subimos nuestro nivel de conciencia y vibramos en el amor, vamos a llegar a la misma vibración de amor divino, donde podemos comenzar a crear. O sea, nos volvemos dioses, no más que ellos, pero nos volvemos maestros espirituales. Y de hecho hay gente que hay una ley que se llama la ley de la vibración, es una ley energética. Pero antes de eso hay una ley que se llama la ley del mentalismo. ¿Qué dice la ley universal del mentalismo? Que todo es mente. Todo es mente. Conciencia es mente, ¿no? O sea que Dios también tenía una idea y una idea es mental. Entonces, el mentalismo, la ley hermética de Hermes, él decía que el universo es mental, que tuvo que haber una idea, ¿no? Para que el creador creara algo, tuvo que haber una fuente. Y hay una conciencia divina y hay una conciencia humana. Hay dos. No todo pasa en la conciencia humana. En la conciencia humana está contaminada por el ego. Y en el ego, lo que llamamos alma. ¿Qué es alma? Alma es ay, se me olvidó mandarles se lo voy a mandar, no hay ningún inconveniente a la gente de la clínica de Tijuana. Ok. Es una clínica de adicciones, de adictos de heroína, que yo formé en la ciudad de Tijuana, donde ahí se trabaja mucho con los muchachos también que les dan becas para que puedan estar en tratamiento. Eso es espiritualidad. Yo apoyo esta clínica porque yo la fundé y otra, la persona que la maneja, esta abogada, es una mujer muy espiritual, es muy compasiva, entonces ayuda a mucha gente y por eso yo la apoyo. Ok, el mentalismo, volviendo al mentalismo. Esto es muy importante, que ustedes se den cuenta que todo es mental, que todo se generó en una idea, que somos mente, ¿no? Y el alma significa que tiene tres componentes: emociones, tiene voluntad y tiene emociones, voluntad y es mente. ¿Ok? Eso es alma. O sea, el alma es la mente, el alma es la voluntad. El alma son las emociones, eso es alma, pero estamos enfermos del alma porque estamos enfermos de las emociones y estamos enfermos de nuestra conciencia. O sea, no se trata de que tú digas tengo una excelente relación con Dios, pero juzgues a los demás porque no tienen las mismas creencias tuyas. Yo no estoy atacando la religión, yo acepto a todas las religiones, pero yo considero que muchos de ellos atacan a la gente que no tiene las mismas creencias de ellos. Y eso no está bien. Eso no es espiritual, atacar a otros seres humanos porque tienen otro tipo de creencias, ¿no? Entonces, la ley del mentalismo, entre más tú aprendas a manejar tus emociones, más sanas lo que se llaman las heridas del alma. ¿Cuáles son las heridas del alma? El abandono, la traición, el rechazo, la injusticia, las humillaciones, lo que daña tu autoestima. Entonces, ¿cómo sanamos las heridas del alma? A través de la espiritualidad, que hay un concepto de perdón que es muy valioso, que la espiritualidad es perdón. Tenemos que perdonar
todo lo que nos aconteció, perdonar a nuestros padres, perdonarnos a nosotros mismos, perdonar todo lo que nos aconteció para no seguir sufriendo, para sanar el alma. Y cuando sanamos el alma, nos reconectamos con el espíritu. Entonces, espiritualidad es la conexión que tú tienes con la divinidad. Pero esa divinidad, para que sea una espiritualidad verdadera, tiene que ser una relación amorosa, tiene que ser una relación sin miedo. No generes de que, fíjate, la mente es tan poderosa que tú generas tu cielo y tú generas tu infierno. ¿Qué les dije en la conferencia que tuvimos de vida después de la muerte? Que el mismo nivel de conciencia y emocional que tú tienes en esta encarnación te lo vas a llevar cuando se muera tu cuerpo. O sea que vas a seguir sufriendo con apegos, vas a seguir sufriendo de emociones si es que no has aprendido a sanar, si no has sanado tu pasado. Entonces eso es importante saber, porque si realmente quieres tener esa conexión con la divinidad, tienes que aprender a soltar, a manejar tus emociones, a sanar tu pasado, a sanar esas heridas a través del amor. O sea, la gente que se hizo daño son maestros espirituales, te vinieron a enseñar algo. Yo les he dicho en lo que hay gente que me conoce que yo agradezco a cada una de mis heridas porque el dolor y el sufrimiento me ha enseñado mucho. Me llevó la necesidad del hombre y la oportunidad de Dios. Yo encontré a Dios como yo lo concibo, a través de un despertar espiritual, a través del dolor. Entonces el dolor me ha dado una gran enseñanza. Entonces, dentro de la ley del mentalismo también está la ley de la vibración. Si las energías, si las emociones es energía, si los pensamientos es energía y si los sentimientos son energía, se trata de cómo yo voy a manejar mi energía. Saludos a todos, no los había saludado. Ok, ¿cómo yo voy a manejar mi energía? Entonces, ¿cómo yo voy a manejar mis emociones? ¿Cómo yo voy a manejar mis pensamientos? ¿Cómo yo voy a manejar mis sentimientos? Por eso hay una ley, ustedes han escuchado a Eckhart Tolle, que habla del poder de la hora, ¿no? De que la única realidad que existe es el ahora, ¿no? Es estar en este instante. Y tiene razón, ¿no? Porque la mayoría de tus pensamientos vienen del pasado y el pasado ya no existe, y vienen del futuro y el futuro ya no existe. Pero el problema que yo entiendo en esto de la ley de la hora y lo difícil que es estar en la ley de la hora es que vienes con heridas en el alma, vienes con heridas en la personalidad. Entonces no has perdonado, no te has perdonado. No has perdonado a la gente que te hizo daño, no has perdonado tu pasado, no te has reconciliado con tu pasado, por eso sigues sufriendo en el ahora. Voy a tomar un poquito de agua. Ok, entonces hay que sanar el pasado. Entonces, la ley de la vibración dice, es una ley universal hermética. Hermes es un filósofo que lo consideraban como un dios. Eso es una ley hermética. Aquí te abrieron otra vez No, ¿cómo crees? Ok, listo. Entonces, la ley de la vibración habla de tenemos que vibrar con energía alta. Y eso depende mucho de ti. Si vibras con energía baja, si vibras en energía con emociones de culpa, emociones de abandono, emociones de desamor, de pobrecita de mí, de víctima, estás permitiendo que se abran portales espirituales para que entren entidades. Ahí entran cosas, ahí de repente la gente comienza a alucinar y a sentir que hay demonios o a sentir que vieron algo o a tener pesadillas y todo porque siempre están vibrando con energías de desamor, energías negativas, energías de culpa, energías de tristeza, energías de enojo, de irritación. Entonces eso es vibrar, eso es no saber manejar la energía. Tienes que aprender a manejar esas emociones. Entonces tenemos lo que es la conciencia humana, tiene mucho ego. El egoísmo es conciencia humana. La persona espiritual, la conciencia divina, no, ahí no hay ego, ahí no hay soberbia, ahí hay humildad, ahí hay un amor incondicional. Entonces tenemos que vibrar, elegir pensamientos que nos lleven a tener emociones de amor. Emociones que nos suban nuestra vibración para que no entren estas entidades. Mira, yo en el trabajo que yo hago, que es de trauma, me meto a las memorias y ahí de repente salen cosas como demoníacas porque esa persona, las entidades se alimentan del bajo astral, se alimentan de tu tristeza, se alimentan de tus sentimientos de abandono, de desamor, de enojo, de irritación, ahí se alimentan. Entonces,
Sí hay, yo creo que así como existe el bien y existe el mal, pero porque vivimos en una ley de la polaridad. Esa es otra ley hermética, otra ley universal, espiritual, que es la ley de la polaridad. O sea, hay oscuridad, hay luz, hay noche, hay día, hay frío, hay calor. Siempre estamos en esa polaridad. Pero la polaridad, o sea, no puedes atacar la oscuridad, tienes que aprender a vivir con ella, ¿ok? No pudiéramos apreciar la belleza de las estrellas si no fuera por la oscuridad. Entonces, cuando yo tengo que enfrentarme a alguna entidad de estas fuerzas que significan, ¿no? Como Satanás o lo que sea, lo que yo hago es que subo en vibración. Subo mi vibración, traigo luz, traigo la misma fe y la representación de mi poder superior y ya. No tengo que pelear con el demonio, no tengo que pelear con la oscuridad, no. No se trata de pelear porque hay entidades que pueden ser muy poderosas y entonces ahí hay un ataque hacia potestades. Entonces, dice hasta en la Biblia, nosotros ya no estamos luchando, sino con potestades, o sea, con energías. Entonces, por eso hay que aprender a vibrar en un nivel alto que nos permita elegir nuestras emociones a través de nuestros pensamientos y elegir nuestros sentimientos y desarrollar lo que se llama resiliencia, que es la capacidad para adaptarme a las dificultades sin miedo. Miedo es la máscara principal de tu ego. La persona que tiene ego no tiene espiritualidad, lo que tiene es ansiedad, porque su fe no es sólida. Una persona que tiene una fe sólida dice, todo está bien, yo no tengo por qué alimentar el miedo. Tiene un pensamiento de miedo y lo transforma. Dice, no, ¿sabes qué? Este pensamiento no me conviene. Yo soy una persona de fe, todo va a estar bien en mi mundo, Dios está conmigo, todo está tranquilo. Ahí ya estoy cambiando la energía, ¿ves? Estoy subiendo la vibración. Entonces, nunca vayan a contrarrestar la oscuridad o de estas entidades de bajo astral, a pelear con ellas porque pueden perder la batalla. Sube nomás tu vibración y trae luz energética. Eso es espiritualidad, ¿ok? Eso es una ley, la ley de la polaridad. También existe la ley del causa y efecto, ¿no? Ahora, ustedes dirán y me han hecho esta pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los niños que les da cáncer? O que nacen con una... A ver, tengo que cerrar esto aquí porque ya me abrieron el micrófono. Ok. ¿Qué pasa con la gente, por ejemplo, a los niños que les da cáncer o niños que nacen con desórdenes mentales severos, con autismo o con otros desórdenes como retardo o Down syndrome? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Qué pecado habrán tenido para nacer así? Entonces, dentro de la ley del karma y las investigaciones científicas que han hecho que sí existe otras vidas, que tenemos varias vidas científicamente comprobado porque hay mucha evidencia. Entonces, ¿por qué dentro de la ley del karma, si hicimos mucho daño en otra vida, tenemos que pagarlo en esta? O sea, si no alcanzamos a pagar en otra, lo que pasa es que se nos olvidó. Ahora, ¿por qué se nos olvida? ¿Por qué se nos olvida del daño que hicimos en otras vidas? Porque se nos tiene que olvidar, porque si no, no podrías vivir con tantas emociones. Imagínate vivir supongamos que tú en otra vida mataste gente, ¿cómo pudieras vivir conscientemente? Entonces se tiene que olvidar. Pasamos todo por el velo del olvidar y luego, pero igual hay que pagar. Entonces por eso yo les digo, si esto es una ley que uno llega a creer por la experiencia. Yo no aprendí a creer en la ley del karma nomás porque lo leí en un libro, no, porque yo lo viví también, yo no he sido un santo. Entonces yo también me di cuenta que cuando uno actúa mal, tarde o temprano la vida te lo cobra y te termina yendo mal. Es ley de causa y efecto, que es la ley del karma. Entonces, si no quieres acumular más mal karma, tienes que actuar bien, tienes que vivir bajo principios de honestidad, y el que vive en honestidad, el que vive bajo principios, el que no hace daño, no va a acumular más karma. Ahora, una forma de pagar el karma, una deuda karmática, es sirviendo, es haciéndole bien a los demás, haciendo el bien a los demás, no haciéndole mal. Hay otra ley, ahí está entrando, ok. Hay otra ley que se llama la ley de la generación. La ley de la generación quiere decir que hay, por ejemplo, dos elementos hombre, dos elementos mujer. Hay femenino, masculino. Hay un perrito, está la perrita. Está el gatito, siempre hay los dos.
polaridades. De hecho, nuestro cerebro también es femenino y masculino. ¿Sabían ustedes que tenemos un hemisferio izquierdo que tiene que ver con lo femenino y el hemisferio derecho que tiene que ver con lo masculino? Creo que es así o me equivoqué. Bueno, la parte masculina, el hemisferio masculino tiene que ver con racionalizar las cosas, que todo le buscamos lógica, la razón y todo eso, pero eso ahí puede haber equivocación. Y la parte femenina que tienen todos los hombres y las mujeres es el sistema límbico que tiene que ver con emociones, memorias, todo eso es la parte femenina. Entonces, también hay la tierra, se llama, también por eso dice, ¿se han escuchado la palabra matriz? Matriz es que la tierra es femenina, o sea que estamos viviendo en una entidad femenina. Eso es espiritual, la tierra es femenina y la tierra está viva, por eso hay terremotos, por eso hay volcanes, por eso o sea, la tierra está viva y estamos dañando la tierra, estamos afectando a la tierra, ¿ok? La tierra es la matriz. Ahora, el otro elemento femenino es el mar, la mar. El mar es femenino, también el agua es femenina. Ahora, los otros dos elementos masculinos es el viento y el fuego, son masculinos. O sea, estamos viviendo en una ley generacional. Entonces, tenemos que aprender a darnos cuenta que tenemos esas dos leyes. Otra ley hermética espiritual universal es la ley de la correspondencia. ¿Qué quiere decir la ley de la correspondencia? Que todo lo que percibimos e interpretamos afuera es como estamos adentro. O sea que si tú dices, no, es que estoy irritado, es que me hicieron enojar, no, enojado ya estás. O sea, tú te enojas porque es lo que tienes adentro. Como es adentro, es afuera. Si tú en tu corazón tienes mucho amor, entonces vas a ver amor en todos los seres humanos. Pero si lo que tienes es odio, todo el mundo te va a caer mal. Eso es la ley de la correspondencia. También la llaman la ley de la atracción. O sea, todo lo que tú atraes tiene que ver con lo que tienes en tu interior y tiene que ver con lo que piensas. Tú estás creando todo a través de lo que tú piensas. O sea que si te va mal, ¿qué estás pensando para que te ve mal? Donde pones tu atención, eso es lo que estás creando. Y si estás vibrando con energía baja, estás vibrando con culpas, con desamor, con juicios, estás vibrando con sensaciones de tristeza, de soledad, de abandono, eso es lo que estás creando, porque en eso es lo que estás pensando. Por eso es tan importante sanar esas heridas. No vibrar, porque entonces no estás sabiendo cómo utilizar la energía. ¿Ok? Entonces te estás sintiendo, ¿por qué te estás sintiendo tan mal? Pregúntate qué es lo que estás pensando o cuáles son los patrones negativos de pensamiento que tienes para seguir acumulando tanto negativismo o para que te sigan pasando cosas tan negativas. Entonces, constantemente tenemos que aprender a estar vibrando en energía alta para que acostumbremos a nuestra mente a ser positivos y optimistas. Eso se llama inteligencia emocional. Tenemos que aprender a automotivarnos. Tú no puedes seguir sintiéndote como una víctima, porque las víctimas no se recuperan. Las víctimas se están revictimizando. Tienes que perdonar tu pasado y aceptarlo, porque eso fue lo que te tocó vivir. Lo que tienes que preguntarte es qué aprendiste de tu pasado. O sea, si te estás drogando, si estás usando drogas y todo, te estás autodestruyendo. ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿A Dios? No le tienes que echar la culpa a nadie. Tienes que aceptar que eres una persona autodestructiva. No es Dios que no te quiera. Dios te dio un templo a que cuidar. Y si no cuidas tu templo tiene que ver con tu mente. ¿Cómo cuidas tu mente? Eligiendo pensamientos positivos, pensamientos de amor, de optimismo, tener una excelente relación con Dios, que para eso no necesitas ser religioso, ni siquiera necesitas leer la Biblia. Tú puedes meditar y orar y vivir bajo principios espirituales de honestidad sin necesidad de pertenecer a una iglesia. No digo que está malo ir a la iglesia, no digo que está malo leer en la Biblia, pero lo que sí está mal es que sigas creyendo que vas a ser condenado, que vas a terminar en un infierno, que eres un pecador, porque eso genera miedo. Y miedo para mí es ego. El ego es miedo. ¿Ves? Una persona que tiene fe, que tiene espiritualidad, no debería tener miedo. Tiene miedo porque no tiene fe, precisamente. Si tuviera fe, no tuviera tanto miedo. O todavía no ha sanado esas heridas del pasado porque todavía tiene trastornos obsesivos compulsivos por todo lo que no ha sanado de su pasado.
Ok, vivimos en una ley también del ritmo, de ritmos que tienes que aprender a procesar la información. Las cosas no pasan de la noche a la mañana. Para yo acostumbrarme a ser positivo y optimista me tomó años. Yo era una persona muy negativa porque mi mamá era muy negativa, porque mi papá era un alcohólico y todo el tiempo me decían que yo no iba a ser nadie en la vida, que todo, son muy negativos. Siempre buscan, hay gente que siempre encuentra algo negativo. No tiene nada bueno que decir. Entonces, lo van contaminando a uno y lo van programando para que uno comience a generar todos estos pensamientos negativos. Entonces vas a generar patrones negativos. Entonces, todo va a corresponder de acuerdo a tu percepción, de acuerdo, esa ley de la correspondencia corresponde, las cosas corresponden de acuerdo a lo que tú tienes adentro. Así como estás adentro, vas a estar afuera. Entonces, a todo mundo lo vas a ver mal cuando tú estás mal en tu interior. ¿Ok? Entonces, también hay otras leyes que son las leyes hindús, unas leyes hindús espirituales también, no tienen que ver con religión. Y una de esas leyes dice que todo lo que aconteció tenía que suceder así, porque así era la enseñanza. No puede haber ocurrido de una forma diferente, porque para ti, para tu propia evolución de tu alma y espiritual, tenías que haber pasado por ese sufrimiento. ¿Ok? No pudo haber pasado de una forma diferente. Entonces, si tú logras entender eso, te liberas. Ok, esto fue lo que, entonces, porque en vez de ponerte a quejarte por lo que viviste, por lo que aconteció, te pones a pensar, ok, ¿qué enseñanza yo aprendí de este sufrimiento? ¿Qué fue lo que me enseñó este sufrimiento? ¿Ok? No te pones a quejarte, ni te pones a juzgar a los demás, ni te pones a condenar a nadie, sino aceptas que eso fue lo que tuviste que vivir. Y todo este sufrimiento te llevó a qué? A un despertar de conciencia. Yo le digo a mis pacientes, le digo, ok, ¿por qué tú te comportas como se comportó tus padres hacia ti? ¿Por qué tú juzgas a tus hijos? Eh, ¿Por qué tú? Sí, mira, Ivonne, todo esto está grabado, todo esto va a estar en mi canal de YouTube, ¿ok? Ahorita estoy en vivo, pero apenas termine, luego le paso a mi asistente, se edita y se lleva a mi canal de YouTube que se llama Lifecology. Con esa palabra puedes entrar a mi canal de YouTube, te suscribes y ahí van a ver todas mis conferencias totalmente gratuitas. ¿Ok? Entonces, también hay otra ley que dice que lo que terminó, terminó. Pero ¿por qué tanta resistencia y no aceptas que ya terminó? O sea, que ya la persona falleció, que ya se fue. ¿Por qué no aceptas que esa relación ya se terminó? ¿Por qué no aceptas que ese trabajo ya terminó? Lo que no puedas, lo que no aceptes, donde entre más resistencia hay, más sufrimiento. Entonces hay una ley que dice que lo que terminó, terminó. Quiere decir que aprende a superar las cosas, aprende a aceptar la realidad. Eso que sucedió tenía que suceder exactamente así. Ahora, hay otra ley hindú que dice que la persona que llegó a tu vida es la persona correcta. ¿Qué quiere decir esto? Esa es la persona que te tenía que enseñar algo. Has tenido maestros espirituales que te han llevado al sufrimiento, pero algo te han enseñado. ¿Qué me enseñó, por ejemplo, a mí el sufrimiento a través de otra gente? A ver, tengo que estar cerrando aquí. Entonces, el sufrimiento me enseñó, por ejemplo, a yo no golpear a mis hijos, a no gritar a mis hijos, a que no se metan en las cuestiones de drogas y alcohol, porque eso fue lo que yo aprendí de mi padre, eso fue lo que yo aprendí de mi madre. Yo aprendí también a través de la terapia de la chancla, a través de golpes. Pero entonces lo que yo aprendí es hacer todo lo contrario. Eso me enseñó a no ser como ellos. Entonces tenemos que aprender las cosas para nuestro bien. Entonces vuelvo a darles un repaso a todas las leyes universales y una vez más les hago la referencia de la diferencia de la religión a la espiritualidad. La religión son la búsqueda de Dios a través de las creencias humanas de otros. Porque aunque sean los apóstoles, fueron humanos, aunque dicen que son inspirados por Dios, pero tú cómo sabes que fueron inspirados por Dios. Claro, hay cosas maravillosas en la Biblia, de los evangelios de Jesús y todo, pero hay otras cosas que yo no apruebo. Yo no apruebo de que va a llover fuego y de que nos vamos a condenar y vamos a terminar en un infierno. Yo no concibo un padre amoroso así. Para mí Dios es puro amor y vibra en el amor y nos ama
intensamente y nos acepta y nos quiere así tal y como somos, ¿ok? Y la espiritualidad es la búsqueda de un poder superior como tú lo concibas, eso es espiritualidad. Y también, me vuelven a abrir los micrófonos, ok. Y también es la búsqueda del propósito de mi vida, eso es espiritualidad. ¿Por qué estás aquí? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué sufriste lo que sufriste? ¿Por qué estás aquí? Tú estás aquí porque tienes un propósito de vida. ¿Ya encontraste tu propósito? ¿Estás viviendo bajo su propósito? Les voy a decir cuál es mi propósito y por qué yo me siento tan feliz, porque yo estoy haciendo lo que me gusta. Mi propósito es ayudar a los demás. Todo mi sufrimiento me llevó a estudiar psicología para ahora generar herramientas de cómo ayudar a la gente. Entonces, el estar viviendo mi propósito me hace sentir muy bien. Pero tú también tienes un propósito. Tú viniste aquí y encarnaste, estás en esta encarnación por algo. No viniste solamente a sobrevivir y a tener hijos y no. Viniste por algo, viniste a aprender algo. ¿Qué es lo que viniste a aprender? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Decía uno de los maestros espirituales que yo tuve, Wayne Dyer, decía, no te mueras antes, no te mueras antes de que la música siga sonando. O sea, si la música sigue sonando, quiere decir que no te mueras antes de que encuentres cuál es el propósito de tu vida. Porque entonces, si viniste a esa reencarnación y no has aprendido nada, entonces no evolucionaste. Almáticamente, espiritualmente no hubo evolución. Entonces vas a tener que regresar y seguir sufriendo hasta que aprendas. Ok, bueno. Irma quiere, esto va a estar grabado, ok, no se preocupen, que esto va a estar grabado en mi canal de YouTube. Bueno, vamos entrando a las películas porque no quiero alargarme mucho. Voy a hacerles un repaso rápidamente, un repaso de las leyes universales espirituales. Una es la ley del mentalismo, quiere decir que todo es mente. Dios también tuvo mente, ¿no? En algún momento una energía divina, una energía de vibración alta, pensó no fue tanto que el Big Bang, y no, si una energía de la divinidad comenzó a crear a través del amor. El amor crea, ¿no? A través de la energía, ¿no? Entonces todo es mental. Y si aprendes a manejar tus emociones, entonces ya estás aceptando que estamos en una ley universal del mentalismo. La ley de la correspondencia es que las cosas van a corresponder de acuerdo a tu percepción, a cómo tú interpretas la realidad, de acuerdo a lo que tienes adentro. Como es adentro, es afuera. La vida no es como es, la vida es como tú crees que es, ¿ok? La vida no es como tú piensas que es como, la vida es como tú eres. Y si tú eres una persona amorosa, si tú eres una persona compasiva, si tú eres una persona empática, así vas a percibir el mundo afuera. O sea que la vida te va a corresponder a lo que tú sientes y a lo que tú piensas. ¿Ok? Por eso es una ley de la correspondencia. Y tú vas a traer de acuerdo a la vibración que tengas. Si tú pones tu atención en lo positivo, vas a traer cosas positivas. Si pones tu energía en lo negativo, ahí donde pones tu atención, eso es lo que está creciendo. ¿Ok? Entonces está la ley. La realidad que experimentamos es reflejo de la percepción que tienes sobre cómo está adentro. O sea, la realidad que tú interpretas es un reflejo de lo que sientes adentro. Eso es la ley de la correspondencia. La ley de la vibración es la energía. ¿Cómo manejas tu energía? Vibras en una energía alta, no en emociones de amor, con emociones de gratitud, te sientes bendecido y todo, porque entre más agradecido seas, más bendiciones vas a tener. Yo todos los días le doy gracias a Dios y me va bien por eso. Todos los días estoy agradecido y le pido. Hay gente que hasta en la oración es egoísta porque nomás piden para ellos. Eso es egoísmo. ¿Y por qué no pides por los demás? Por la gente que no tiene que comer, por la gente que está sufriendo en los hospitales. Pide por los demás que son tus hermanos. Entonces, dentro de la espiritualidad, todos somos uno, universo. Todos estamos unidos. Entonces, si eres una persona religiosa y separas y juzgas a los demás porque no creen lo que tú quieres, no eres una persona espiritual. O sea, puedes ser religiosa, pero no espiritual, y puedes ser espiritual y no ser religiosa. ¿Ok? Yo soy espiritual, pero no soy religioso. Tampoco enjuicio ninguna religión. Sí voy
en ocasiones voy a la iglesia y me gusta la energía que se maneja de las alabanzas y todo, me gusta, es algo positivo, pero elijo no pertenecer ahí porque yo no creo todo lo que está escrito, porque hubieron muchos cambios, muchos acondicionamientos, muchas cosas que le quitaron y le pusieron a la Biblia. Entonces, todo lo que representa miedo, eso no es de Dios. Para mí el Dios debe ser amoroso, el Dios debe ser una fe sólida. Dios tiene tres condiciones espirituales. Dios es omnipotente, o sea, todo lo puede, es todopoderoso. Eso es omnipotencia. A ver, cierro el micrófono. Ok. Es omnicreciente. Omnicreciente quiere decir que todo lo sabe. Todo lo puede y todo lo sabe. Omnicreciente. Y es omnipresente porque está en todos los lugares. O sea, la gente espiritual está conectada con los elementos, con el agua, con los árboles, con los animales. Todo es parte de Dios. Está dentro y está fuera. Entonces todos tenemos dentro de nosotros lo que se llama la gota crística, la posibilidad de tener una excelente relación con Dios, pero sin miedo. El miedo, cualquier religión o filosofía que tenga que ver con miedo, para mí no es espiritual porque me está alejando de la verdadera espiritualidad que es el amor divino, es el amor incondicional. Entonces, la relación más importante que tiene el ser humano primero es con Dios como tú lo concibas, es la relación más importante. Si tú no tienes esa relación sólida, vas a terminar sufriendo porque es el amor incondicional. Es el amor ágape, ese es el amor divino, ágape, es el más poderoso porque no hay condiciones. O sea, Dios te ama aunque tú te portes mal. Ese es el amor incondicional. O sea, ¿qué significa la palabra gracia? La palabra gracia es que te dan algo aunque no te lo merezcas. Hay una anécdota que me gustó mucho de una entrevista que le hicieron a una persona muy conocida que le dijeron, qué enseñanza, qué tú le podrías dar dejar a la gente, ¿no? A la humanidad, si escogiéramos una palabra. Y él dice, me gusta la palabra perdón, pero me gusta más la palabra gracia. Entonces, di un ejemplo. Dice que en esta obra teatral de Los Miserables en Broadway, hay una historia donde estaba un padre y vio un mendigo todo sucio, sin comer, y le dijo, ¿sabes qué? Sintió algo en su corazón y le dijo, yo quiero que este día vengas a mi casa, comas, te bañes, te voy a dar ropa y para que te dignifiques. Entonces, sin conocerlo, se lo llevó para su casa, que se bañó, se quedó en su casa y este mendigo era ladrón. Y como era ladrón, se despertó bien temprano y se le robó un montón de cosas al padre, un montón de cosas de plata y se fue. Entonces, como la policía sabía que este mendigo también le gustaba robar, lo encontró y le dijo, tú robaste, estas cosas no son tuyas, tú estás tratando de vender estas cosas, pero estas cosas no son tuyas. Dime la verdad que tú robaste. Él dice, no, a mí me la regaló el padre. El padre Santiago, por ejemplo, por poner un nombre, me regaló todas estas cosas. ¿Ok? Entonces, allá ahorita voy a terminar y vamos a entrar en las preguntas. Entonces, eh, él dijo, la policía fue con el mendigo a, a preguntarle al padre si había sido cierto. Y le dijo, mira, este mendigo dice que tú le regalaste estas cosas de plata y sabemos que él está mintiendo porque él se la robó. Y le dice el padre, no, sí, le dice la policía, él, es cierto que yo le regalé todas estas cosas. Es más, se le quedaron algunas más que se las lleve, no hay ningún problema. Entonces, ese día el mendigo cambió su vida. Comenzó a pensar, pero ¿cómo es posible que esta persona todavía le robo y todavía miente de alguna forma y todavía me trata así? Entonces, eso le entró una confusión y eso es lo que significa gracia, darte algo aunque no te lo merezcas. O sea, ese padre utilizó la gracia en él y desde ahí ese mendigo cambió su vida porque comenzó a creer. ¿Ok? Eso es gracia. Entonces, eso es algo sumamente espiritual. Bueno. A ver, preguntas. ¿Pueden abrir su micrófono o pueden poner la pregunta en el chat? A ver.
Sí, la señora Olga está levantando la mano. Abre tu micrófono. ¿Sabes cómo abrirlo? Allá abajito hay un micrófono para que haga la pregunta. ¿O tú levantaste la mano para saludar, señora Olga Gómez? Bueno, háganme preguntas sobre el tema este de espiritualidad y religión. Una pregunta, Adelante. ¿cómo hacemos para su energía? ¿Cómo hacemos para qué? Para vibrar alto, para subir la energía. Ok. Manera como nos ayudamos, porque por lo general las situaciones de la vida o la mentalidad que siempre tenemos hacia lo negativo nos hace vibrar bajo. Ok. Excelente pregunta. Mira, aquí está la respuesta. Tenemos que reentrenar nuestra mente y reentrenar nuestro cerebro de esta forma. En el presente, en el ahora, tienes que comenzar a observar lo que piensas, porque las emociones son generadas por los pensamientos. Pero entonces, si tú no identificas lo que piensas, entonces ese pensamiento negativo va a generar una emoción negativa, un comportamiento negativo y vas a degradar tu sistema inmunológico. Van a venir las enfermedades físicas también, la migraña, la hipertensión, la diabetes, todo eso. Entonces, es una costumbre, es un proceso, es una herramienta que la tienes que desarrollar constantemente. Entonces, cuando tú identifiques que estás vibrando en energía, en pensamientos bajos, como de juicios, los juicios no te enjuicies ni a ti ni a nadie porque eso es energía baja. Eso se te regresa a ti porque estamos conectados con la misma energía. Por eso se llama universo, todos somos uno. En la medida que tú enjuicias a tu hermano, te terminas enjuiciando a ti. Entonces los juicios son negativos. Apenas identificas esos pensamientos de culpa, de pobrecita de mí, de desamor, de abandono, de traición, de tristeza, todo eso es energía baja, lo identificas, los cancelas, es como unas tijeras emocionales, tú misma dices cancelado y eliges un pensamiento que esté acondicionado al amor. Soy una persona bendecida, estoy agradecido, comienzas a contar tus bendiciones. Todo está bien en mi mundo, Dios es bueno y todo va a estar bien. Ahí ya estás generando a través de la palabra y pensamientos positivos. Eso es cómo aprendes a ser una persona positiva y optimista entrenando a tu mente. Cómo se generan hábitos a través de la repetición. 20 veces, 40 veces hasta que lo haces parte de ti. Por ejemplo, a mí me viene la gente con un problema, yo le digo, no hay ningún problema. Lo que hay es soluciones. Todo tiene solución hasta la muerte. Se murió una persona, la aceptamos y seguimos adelante. Ahí ya hay una solución. Entonces, siempre no hay lo que llamamos problemas son errores del pensamiento. Errores de pensamiento. Entonces, cuando tú no te enfoques en el problema, enfócate en la solución. Siempre enfocados en la solución. Entonces, siempre observando lo que pensamos constantemente. Ok, estoy preocupado. ¿Por qué estoy preocupado? ¿Para qué me sirve esta preocupación? ¿Qué estoy generando sino más ansiedad? Entonces, ¿sabes qué? Lo identificas, lo cancelas y eliges pensamiento y cambias el diálogo interno. Inmediatamente comienzas a decirte, todo está bien en mi mundo. Yo no tengo por qué, yo soy una mujer o soy un hombre de fe y todo está bien en mi mundo. Estoy bendecido. Hoy día tuve que comer, tengo bendiciones, tengo cosas hermosas. ¿Y cuál es el miedo si yo soy una persona de fe? Todo está bien en mi mundo. Y entonces, al poner tu atención en esa energía positiva, comienzas a vibrar y le quitas poder a tu ego, porque el ego está lleno de heridas. Así no les han presentado el ego a ustedes, pero el ego que es abandono, traición, miedo, culpa, el ego siempre vibra en una energía baja. El espíritu vibra en energía alta. Entonces, cuando tú comienzas a ser una persona positiva y optimista, todo cambia en tu mundo. Sanas tu autoestima, te dejas de juzgar a ti, dejas de juzgar a los demás y te acostumbras a ser una persona positiva y optimista. No permitas, no le compres el cuento a los demás. No permitas que las opiniones de los demás te afecten. Entonces, hoy me decía en terapia alguien, es que mi mamá me hace enojar, mis hijos me hacen enojar. Le digo, no, eso no es cierto. Tú enojada ya estás. O sea, nadie te hace enojar a no ser de que tú lo consientas. Tienes que hacerte dueño de lo que... Si alguien te hace un comentario negativo, a mí me han ofendido, a mí no me importa, yo los bloqueo y ya, yo no me engancho, digo, pobrecitos, están sufriendo. Que Dios los bendiga. Yo les mando bendiciones a la gente que me manda odio. No importa, no me conocen, me están juzgando porque tal vez yo no estoy de acuerdo con sus ideas y está bien, pero no pasa nada. No permito que esa palabra de energía negativa me dañe. ¿Ok? Entonces,
para entrenar a la mente hay que constantemente estarte observando. Ok, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Por qué estoy pensando? ¿Por qué tengo estos pensamientos de energía baja? Tengo que cambiarlos. Cancelado y comienzo a vibrar y subo mi energía. Cuando sube tu energía, te vas a sentir muy bien. Se acaban las pesadillas y todo porque estás vibrando en amor. Eliges pensamientos que vayan en dirección al amor, a la gratitud, energía alta, y la subes. Entonces, llega el momento en que la mente y el cerebro aprende a ser positivo. Entonces viene lo negativo y el mismo cerebro ya te ayuda a buscar soluciones. ¿Ok? Así. Pero excelente pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién otra persona? ¿Ah? De nada. ¿Quién más tiene preguntas? Preguntas sobre este tema de religión y verso espiritual. Ya me entendieron, ¿ok? Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Gusto en verte. ¿Cómo estás? Hola, doctor. Oiga, doctor, usted acaba de ejemplificar algo así. Cuando alguna persona camina o vive en energía baja, atrae a otro tipo de energía. Entidades de bajo astral. Ok. Una vez que ya se detectó, que ya se tiene, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudarlo? Obvio es tratar de cambiar su mente de la persona, pero ya hay síntomas, por ejemplo, en su casa, cosas así que se mueven, o sea, hoy sé que todo eso existe, pero aparte de hacer conciencia con esa persona de que debe de cambiar su vibra, ¿qué podemos hacer nosotros? Mira, yo lo que aprendí a hacer cuando yo entro en una herida y hago la parte hipnótica y reactivo memorias dolorosas y veo que me sale algo con energía baja, lo que yo aprendí no a contrarrestar esto como queriendo hacer como un exorcismo, como que te ordeno que te salgas. No. No. Simplemente lo que hago yo, que subo mi energía, me traigo luz. Me conecto con la luz de Jesús o la luz espiritual, traigo luz, subo mi vibración y ya. Y esa Ok, misma, pues, porque puede ser una entidad que esté buscando la luz. Entonces tú no tienes que atacar, simplemente sube en claro. vibración y te vas a dar cuenta como esa energía no tiene más que retirarse si es negativa o se une a ti en tu espiritualidad. Y ¿Ok? sana. Ok, Y sana. gracias, doctor. No es de pelear ni no es de nada, simplemente subes vibración, traes a través de tu fe, vamos a traer luz a esa oscuridad, a esa parte demoníaca que tú ves, vamos a traer luz, siente esa luz como te está arropando y comienza a tener fe en que esta luz, en que esta divinidad es muy poderosa y ya, lo arropas en luz y ya. Ok, No pasa nada, sube gracias, su doctor. vibración, de nada. Si nunca contrarresten el mal con mal ni la oscuridad con oscuridad, tiene que ser con amor. El amor es el nivel espiritual más alto que hace, el nivel de conciencia más alto que hay. La verdadera espiritualidad es amor incondicional. Y también la segunda relación más importante, primero es con Dios y segundo contigo. Tienes que amarte a ti, no más juicios hacia ti ni hacia nadie. Dedícate un día a no juzgar a nadie, a bendecir a todo el mundo y a bendecirte a ti, te vas a dar cuenta lo bien que te vas a sentir. Pruébalo. Esto tienes que probarlo para que te des cuenta del poder que tiene. Entonces, un día elige no juicios hacia nadie, ni juicios hacia ti, sino bendiciones hacia ti y hacia los demás y te vas a dar cuenta que te vas a sentir muy bien. ¿Ok? Porque estás vibrando en una energía bien alta. ¿Ok? Pero necesitas entender que una ley universal es la polaridad, que siempre va a haber oscuridad también, porque estamos viviendo en una polaridad, en una dualidad donde hay ego, que es la parte oscura, y hay espíritu, que es la divinidad. ¿Ok? Entonces, si el ego representa un perro rabioso y el espíritu representa el amor, y los dos están en una batalla, ¿quién tú crees que va a ganar? El que más alimentes. Es fácil. Si alimentas el amor, si alimentas la energía positiva, que todo está bien en tu mundo, le vas a ganar al ego. El ego no va a poder sobrevivir porque tú lo contrarrestas con amor. La oscuridad se contrarresta con amor. Vibras en amor y todo va a estar bien. Todo cambia en tu mundo. Ok, bueno, otras preguntas. Si no tienen más preguntas, pues aquí terminamos. El próximo jueves no va a haber, porque yo voy a estar en Colombia, no va a haber conferencias. Lo vamos a dejar para 2 semanas. De aquí a 2 semanas, el jueves que viene a ser, a ver, les doy la fecha de una vez. Si tienen alguna pregunta, todavía tengo espacio. Una pregunta. Adelante, A, adelante. a mí me agregaron y no sé quién me agregó, o sea, cómo pasó para saber cómo.
Bueno, ¿Cómo la gente que estuvo interesada que está interesada en mis conferencias, las pusimos todas en un chat de las conferencias gratuitas. Entonces, los agregamos a través de sus números de teléfono. Pero eso solamente es para que ustedes entren en las conferencias que les interesen. Si un día no quieren entrar, no pasa nada. No vamos a utilizar ese teléfono para nadie, sino es para tener una cantidad de gente, ir creciendo. Y entonces, y para ahí mismo les mandamos la liga del Zoom para mis conferencias. Es todo, ¿ok? No, yo sé y no es que esté En contra, sí. exacto, no estoy diciendo eso, sino que, o sea, lo hice yo o alguien me agregó, o sea, es lo que no. Hicimos con toda la gente que ha estado interesada en mis conferencias, formamos un grupo que se llama de conferencias gratuitas y todos los teléfonos los agregamos nosotros a ellos, a esas conferencias. De todas maneras, me agradó estar aquí presente. Muchas Sí, gracias. claro, sí, claro. Entonces ahí tú entras a las conferencias que tú quieres y no se trata de comprar nada, sino simplemente nosotros los agregamos. Hay gente que se ha salido y está bien, si se salen está bien. Dios la eligió, doctor, por eso está aquí. Por eso, sí, porque tenías que estar aquí. Todos los que están aquí es por algo. Y van a estar bendecidos porque va a haber mucha información. Yo voy a seguir dando información cada semana o cada 15 días. Esta es la única vez que no, porque estoy en Colombia, pero a ver, les doy la fecha. Mira, el 6, el próximo seminario va a ser el 6 de julio, ¿ok? El 6 de julio vamos a tener otra y vamos a hablar de duelo, de cómo superar un duelo. Duelo puede ser de un divorcio, duelo puede ser de un ser querido, cualquier tipo de duelo. Vamos a hablar de las etapas de duelo y cómo superar un duelo. Eso va a ser el 6 de julio, la próxima conferencia. ¿Y en ¿Ok? Colombia a qué ciudad va? Porque Voy a Bogotá, voy a Medellín y voy a Barranquilla. Viajo esta noche. yo estoy en Barranquilla, ¿en dónde va a estar? Yo voy a Barranquilla. No, pues voy a Barranquilla porque tengo un negocio que hacer allá, pero no No es una conferencia, ok. no es Está una bien. conferencia. En un futuro voy a comenzar a dar conferencias en un futuro cuando vayamos creciendo un poco más. Ok. Yo siempre doy conferencias gratuitas. Cuando algún día que una conferencia, pues manténganse en comunicación y yo lo voy a anunciar, ¿ok? Bueno, mucho gusto, paisana. Señor, tenga, bueno, Me encanta la costa, me encanta Barranquilla. Allá me pienso ir a repatriar algún día. Bueno, entonces aquí hay otra pregunta. A ver, no se escucha la charla, ¿qué debo hacer? Bueno, si no se escuchan, pues no, lo vean en el canal de YouTube. Hola, doctor. ¿Cree que las resonancias de Schumann cambiaron porque en la Tierra subimos nuestra vibración o por algún otro fenómeno espiritual? Sí, estamos teniendo, dice que estamos en el tiempo de Acuarios hay un cambio muy fuerte espiritual por el internet, o sea, se han conectado muchos maestros espirituales, dicen que están reencarnando maestros espirituales muy fuertes que están viniendo aquí, entonces estamos en un cambio positivo, está pasando algo positivo, no negativo. La Tierra está cambiando, entonces estamos subiendo nuestra vibración. Cuando comenzamos a vibrar como a nivel 700, todo el mundo comienza a ser ayudado. Sube la vibración de los demás por el nivel de amor en los que están los demás. Entonces está pasando cosas buenas. Mucha gente más está enterada de lo que es la verdadera espiritualidad, de lo que es el amor, de lo que es conectarse con esas energías altas. Entonces los cambios de la Tierra tienen que ver con que hay un cambio en la Tierra porque hay la conciencia de la Tierra está aumentando y la conciencia de mucha gente está aumentando. Entonces gracias a la información, hay mucha gente conectada. Si ustedes ven, por ejemplo, una persona que yo sigo, este colombiano, ¿cómo es que se llama? Huello, bueno, hay varios, pero todos hablan hay cosas muy buenas espirituales que se pueden seguir, hay un crecimiento espiritual, entonces nos vamos uniendo, vamos vibrando y todo va cambiando para bien, así de que no se dejen contaminar, tú no puedes ayudar a nadie vibrando mal, vibrando con energías bajas, en vez de ayudarlos vas a perjudicar a los demás. Cuando comienzas a vibrar en un nivel alto energético, entonces comienzas a ayudar a muchísima gente, porque entonces esa energía te cambia de nivel de conciencia, te conectas con la conciencia del amor.
Entonces ya no estás conectado con vibraciones bajas, sino te conectas con vibraciones altas y ayudas a muchísima gente. De eso está David Hopkins, un científico, escogió un método matemático de cómo medir este campo vibracional y él dice que hay gente que vibra en un nivel muy alto y ayudan a muchísima gente. Entonces, nuestra responsabilidad como seres espirituales es vibrar en energía alta para ayudarnos a nosotros, tener una mejor calidad de vida, pero ayudar a la Tierra, ayudar al universo para que suceda ese cambio que está ocurriendo. Así es de que están pasando cosas buenas, no negativas. No se dejen porque el mal o el maligno va a atacar por otro lado. Ahora también me salieron otros metiendo que el apocalipsis, que el fin del mundo, que los Illuminati. No se dejen acondicionar con estas conspiraciones. No vean ese tipo de negocios, de noticias que les genere miedo, porque entonces ahí les baja su nivel espiritual, ¿ok? No se dejen acondicionar. Ya estamos muy acondicionados con los gobiernos, con las religiones, para dejarnos acondicionar con los Illuminati, con los extraterrestres y todo. Si hay extraterrestres buenos, qué bueno, pero los malos no me interesa saber de ellos porque eso me va a interferir. Esos se llaman larvas espirituales o se llaman vampiros emocionales, me chupan mi energía. Entonces hay que aprender a manejar ese tipo de energía. Bueno, nos vemos entonces el 6 de julio y vamos a hablar sobre, la conferencia va a ser sobre el duelo, cómo sanar cualquier duelo. Los códigos sagrados, bueno, los códigos sagrados hablan de los mismos las cosas que quedaron escritas como en la nube. Hay códigos, hay cosas espirituales que van quedando escritas. Entonces ¿cómo se puede llegar ahí? A través de regresiones. Yo hago regresiones a otras vidas y podemos acceder a esos códigos sagrados, a esa conciencia espiritual. Ya eso es para gente que tenga una mentalidad abierta para hacer regresiones al vientre materno a otras vidas. Pienso hacer una conferencia con una demostración de regresión a otras vidas para que ustedes se den cuenta cómo funciona. Bueno, Cristian Agüello, yo lo sigo a él, me parece que da información muy interesante y eso es totalmente espiritual. Cristian Agüello tiene más de 500,000 de seguidores. La esposa de él, Sonia, yo estuve en una de las conferencias de él. Ahí hablo de neurociencia. Pueden entrar a Sonia Prado. Ay, aquí se metió mi gatita. Miren mi gata, este es espiritual. Entonces, me está reclamando aquí. Bueno, entonces nos vemos el 6 de julio y la conferencia va a ser sobre el duelo. Y bueno, estamos en contacto. Inviten a la gente para seguir haciendo esto. En el futuro pienso hacer un podcast, pero yo les voy a dar información sobre neurociencia y todo lo que vaya sucediendo. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos en 15 días. Adiós.